Hola, mi nombre es Guido Contreras Woda, mi handle en Twitter es @guiwoda, soy profesor de Platzi del curso de PHP y Laravel y hoy vamos a ver Composer. Vamos a arrancar viendo Composer, iniciar un proyecto y empezar a ver cómo manejar las dependencias de Composer, tanto desde consola como desde el archivo de configuración, el composer.json. Tengo preparado un proyecto que en realidad es una carpeta vacía. Lo primero que voy a hacer es hacer Composer init, es decir, voy a empezar un proyecto con Composer, pero sin ningún framework. Esto me va a llevar a un paso a paso, en donde voy a tener que ir eligiendo el nombre del proyecto, qué tipo de licencia tiene, etc. Vamos a ir viéndolo. Composer init. Aquí lo primero que me pregunta es el nombre del paquete. En principio, un proyecto que es el proyecto web podría tranquilamente tener un nombre aleatorio, no nos importa mucho porque no va a ser descargable, nadie va a buscar nuestro proyecto. Cuando ustedes hagan una librería, la librería sí es importante el nombre que tenga. Les recomiendo siempre buscar un nombre de la organización, la empresa donde estén trabajando, barra el nombre del proyecto. Esto es una convención de Composer, siempre tienen que tener el nombre de ustedes o el nombre de su usuario de GitHub o el nombre de su empresa, barra el nombre del proyecto. En este caso, el default, por defecto que me ofrece Composer es guiwoda, que es mi usuario, barra ejemplo Composer. Si le doy Enter nada más, va a usar ese por defecto, si no le podría escribir el que yo quisiera. Luego me pide una pequeña descripción, que es un texto. Le voy a poner ejemplo de uso de Composer en Platzi. Me pide el autor, que por defecto detecta que soy yo. Me pide la estabilidad mínima, esto es si necesitamos paquetes que tienen una estabilidad como de desarrollo, es decir, que todavía no salió la versión estable, le podríamos decir descargar la versión de desarrollo. Si no, la estabilidad mínima por defecto es estable. Eso quiere decir que ese paquete va a tener al menos la versión 1.0 ya en modo estable. Lo voy a dejar por defecto, es decir, voy a dejar que traiga solo lo estable, que es lo más seguro en general. El tipo de paquete en general es librería o proyecto. En este caso vamos a hacer un proyecto. La licencia, para detalles de licencia, busquen lo que son las licencias open source. Si el proyecto no es open source, tienen que escribir proprietary en inglés, que es propietario. Como este proyecto va a ser open source, voy a poner la licencia más usada en open source, que es MIT. Y aquí entramos en una definición de dependencias interactiva. Aquí yo le puedo ir diciendo a Composer qué es lo que quiero, me lo va a configurar y voy a seguir configurando uno por uno qué son las librerías que yo quiero. Por ahora le voy a decir que no. Y voy a tener una segunda pregunta que son dependencias de desarrollo y otras librerías tanto en entorno productivo como en entorno de desarrollo. Por ejemplo, un framework de testing. El framework de testing generalmente se hace solo en desarrollo y en servidores de pruebas. Luego, cuando vamos a productivo, esa dependencia no la necesitamos. Le voy a decir que no también. Y aquí vemos lo que se va a generar en el archivo de configuración de Composer. Esto es un formato JSON y va a tener todo lo que le acabamos de ingresar. Vamos a ver ese JSON en un editor de texto. Fíjense que lo mismo que ingresamos, lo mismo que vimos recién en la terminal, está escrito en el composer.json. Composer.json es el archivo de configuración principal de Composer. Desde Composer.json, Composer va a leer nuestras dependencias y la primera vez que le digamos instalar las dependencias, va a bajar los paquetes que tengamos configurados en este archivo. Además, podemos configurar otras cosas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el autoloading y scripts que podemos ejecutar en algunos de los pasos de Composer. La primera vez que ejecutemos el Composer install, va a leerlo de este archivo Composer.json. Pero una vez lo haga, la segunda vez y las siguientes que usemos Composer install, vamos a tener un nuevo archivo que se llama composer.log. Hagamos un Composer install y veamos qué pasa. Composer install. Yo no configuré ninguna dependencia, así que en realidad lo único que va a hacer esto es leer el archivo composer.json, encontrar que las dependencias están vacías y simplemente me va a decir nada que instalar.
Pero si volvemos al PHP Storm, vamos a ver que tenemos el archivo composer.json. Ah, y claro, como no tenemos ninguna dependencia, no tenemos nada más. Hagamos algo. Actualicemos, pongamos una dependencia y veamos qué pasa. Y voy a depender de, por ejemplo, el Laravel Framework o algo más pequeño. Vamos a poner Illuminate Container. Este es un paquete interno de Laravel, como para no descargar todo el framework en este momento. Y le voy a poner que quiero la versión 5.1 y de esas cualquiera. Vamos a ver que la forma en la que definimos versiones en Composer tiene mucho que ver con algo que se llama el versionamiento semántico. Vamos a primero ejecutar Composer install, ver un poco qué es lo que pasa y luego vamos a hablar de versionamiento semántico. Aquí estamos ejecutando Composer install nuevamente y ahora sí, tenemos dependencias, está instalándolas. Descargó Illuminate Contracts e Illuminate Container. ¿Por qué descargó dos si yo le di una sola? Porque yo le dije que descargue Illuminate Container e Illuminate Container tiene asimismo una dependencia, que es Illuminate Contracts. Illuminate Contracts ya no tiene ninguna, por eso se quedan esas dos. Composer lo que va a resolver por nosotros es encontrar las dependencias que nosotros le decimos y aparte las dependencias de esas dependencias y las dependencias de esas dependencias y así sucesivamente. Ese esfuerzo que hace es súper importante para poder evitar conflictos entre dependencias que tenemos descargadas. Si yo quisiera descargar ahora la versión 4 de algo de Laravel, me va a dar un conflicto. Me va a decir, no, tenés la versión 5 que entra en conflicto con cosas de la versión 4. Pero veamos el archivo que nos generó. Ahora tenemos un nuevo archivo que se llama composer.loc. Lo voy a abrir y no se asusten. Es un JSON, pero es un JSON muy largo y que en general no editamos. ¿Por qué? Porque lo genera automáticamente Composer. Aquí Composer va a guardar exactamente qué versión descargó de lo que yo le pedí. Si recuerdan, yo le pedí que traiga Illuminate Container la versión 5.1 asterisco, es decir, de la 5.1 la mejor que encuentres. Entonces, la primera vez va a buscar la mejor, pero las siguientes veces que yo le diga Composer install, se va a fijar en el composer.loc cuál fue la que se bajó. ¿Por qué haría esto? Imagínense que no estamos trabajando solos, sino que tenemos un equipo de trabajo. Si yo agrego una dependencia a un proyecto, el equipo entero tiene que actualizar las dependencias. Si yo agrego una dependencia y hasta que otro lo actualiza se cambia esa dependencia, es decir, sale una nueva versión, es importante que todo el equipo sea coherente, que todos tengamos las mismas versiones de las dependencias. Entonces lo que hacemos con Composer es congelamos la versión que se instaló cuando se le pidió la dependencia en el archivo composer.loc. En este caso, así como me lo dijo el terminal, se bajó la versión 5.1.13. Si mientras yo hablara saliera la 5.1.14, yo no me la voy a descargar porque mi composer.loc sabe que bajé la 5.1.13. Y si alguien empieza con este proyecto y yo le doy ese composer.loc, también va a descargar la 5.1.13, no importa que haya nuevas que pueda llegar a descargarse. ¿Por qué? Porque es importante que si yo desarrollé algo sabiendo que tenía esa versión, no automáticamente destruir ese desarrollo porque se actualizó la versión. La actualización de dependencias es algo que tenemos que hacer nosotros y hacerlo intencionalmente y controladamente. Tenemos dos archivos ahora y aparte tenemos una carpeta, la carpeta vendor. En vendor vamos a encontrar todas las dependencias que Composer descargó por nosotros. Este código, también descargado por Composer, lo genera Composer y no deberíamos cambiarlo porque al momento en que lo cambiamos nosotros tenemos una versión editada de las dependencias que otros programadores no van a tener. Fíjense que aquí tenemos Composer como dependencia, que Composer tiene archivos que genera para nosotros, y Illuminate, que es lo que yo le pedí. Particularmente yo le pedí Illuminate Container y hay otra carpeta que es la dependencia que Illuminate Container tiene, que se llama Illuminate Contracts. Como les dije antes, Illuminate es el namespace que usa Laravel internamente para sus paquetes. Entonces tenemos estos tres ficheros, Composer.json, Composer.loc y la carpeta vendor. Recuerden, Composer.json tiene las configuraciones, Composer.loc tiene
las versiones congeladas de lo último que actualizamos, de lo último que descargamos, y vendor tiene todos los archivos que descargamos. Ahora, ¿cómo sabía yo que tenía que descargar Illuminate Container? Tenemos un repositorio de paquetes. Ese repositorio de paquetes se llama Packagist y está en la URL packagist.org. Aquí en el navegador, si entran a packagist.org, van a tener una explicación de Composer, de cómo usarlo, de cómo definir paquetes, un poco lo que estamos haciendo hoy, y aparte un buscador en donde pueden buscar lo que sea que necesiten, y va a buscarlo tanto en los nombres de los paquetes como en las descripciones que los programadores le dieron. Entonces, si yo buscara, por ejemplo, Eloquent, voy a tener tanto gente que usó como Eloquent como el namespace, y probablemente en algún lugar debería tener el ORM del Laravel. Ah, no, eso está como database, Illuminate Database. Database. Ahí está. El paquete de Laravel para la base de datos que incluye el ORM se llama Illuminate Database. Pero si yo buscara, por ejemplo, a ver, vamos a buscar router. Tenemos varios routers. ¿Qué es un router? Eso es algo más específico. Pero si necesitan un router, pueden buscarlo y tienen varias librerías que hacen de router. Esto es súper importante porque cuando necesitamos código, necesitamos resolver algo que ya está resuelto en realidad, podemos venir a Packagist, buscar más o menos qué es lo que necesitamos y ver qué librerías hay, cuántas estrellas tienen, cuántos downloads tienen y con eso guiarnos más o menos en qué calidad anda esa librería. Si entramos a cualquiera, por ejemplo, vamos a entrar a esta, podemos ver en el detalle en qué versión está, qué dependencias tiene, el desarrollador, el proyecto en GitHub y un montón de información sobre esta librería. Particularmente esta que entré, tiene un README aquí y tiene la versión 3.0 en beta y la estable es la 2.3, la última versión que no es ni alfa ni beta. Estuvimos hablando de números, de versiones con números. Estos números son súper importantes para entender en qué estado está la librería que estamos por descargar. Y en general, los que usan estos tres números están adhiriendo a lo que se llama la versión semántica o el versionamiento semántico. El versionamiento semántico simplemente le da un sentido a estos tres números. El sentido es el siguiente. En el orden en el que está escrito, tenemos versión mayor, punto, versión menor, punto, versión patch. Entonces, vamos a explicarla de derecha a izquierda. Empecemos por el patch. El patch es la versión menos significativa de todas. Cuando una librería cambia de versión de patch, imaginemos si está en la 1.0.0 y pasa a la 1.0.1, es decir, subió 1 en la versión de patch, lo que está queriendo comunicar el desarrollador de esa librería es que probablemente haya arreglado algún bug o haya cambiado algo de código, pero que es súper inofensivo, que no debería cambiar la forma en la que usamos la librería y de ninguna manera debería romper la compatibilidad con nuestro código. Es decir, todo lo que veníamos haciendo con la librería debería seguir funcionando. La versión siguiente es la versión menor. Por convención, lo que se usa en la versión menor es el aumentar de versión menor cuando tenemos nuevas funcionalidades que nos interesa darles a los desarrolladores que usan nuestra librería. Es decir, yo tengo un paquete que tiene uno o dos objetos. Si yo agrego un nuevo objeto o le agrego un nuevo método público a un objeto que es para que el desarrollador tenga más funcionalidad, voy a subir de versión menor. Puede también incluir arreglos en bugs, pero en general es normal que se suba de versión menor cuando hay nuevas funcionalidades interesantes. El agregar funcionalidades naturalmente no debería romper la compatibilidad con el código que ya teníamos escrito. Es responsabilidad del desarrollador de la librería, claro está, pero en principio aumentar de versión menor debería ser seguro y deberíamos poder aumentar de versión menor y todavía seguir teniendo la funcionalidad anterior en la librería. Algunas veces se da que la intención del desarrollador de esa librería es quitar esa funcionalidad, porque quizás hicieron una nueva implementación de algo mejor. Entonces, cuando aumentan de versión menor, marcan esa funcionalidad como deprecada. Pero eso no quiere decir que no ande, simplemente quiere decir que cuando cambien a versión mayor, esa funcionalidad ya no va a estar más.
Cuando aumentamos de versión menor, siempre se resetea la versión patch a 0. Es decir, si vamos en la versión 2.4.7, 2.4.7, luego aumentamos patch 2.4.8. Si sale la 2.5, va a ser la 2.5.0. Nunca va a seguir el número patch. El número patch se resetea a 0. Y luego, por último, tenemos la versión mayor. La versión mayor es la más complicada por la compatibilidad. Lo que está diciendo el desarrollador de una librería cuando aumenta de versión mayor es: yo cambié cosas que puede que ya hagan que no ande tu código. Revisá el uso de la librería porque quizás cambiaron los nombres de los métodos, los nombres de los objetos, o quizá la forma en la que se usa la librería pudo haber cambiado por completo. Entonces, es súper importante restringir los updates de dependencias a versiones patch y menores, porque si actualizamos automáticamente versiones mayores, podemos llegar a entrar en un conflicto o que nuestro código deje de andar. Para eso, Composer nos ofrece una sintaxis que nos permite definir ciertos rangos de versiones. Vamos a escribir un par de opciones. En este caso, yo les mostré un asterisco. Ese asterisco implica que no me importa qué versión de patch, la mejor que tengas. Esa es la forma más simple de ser flexible, pero en este caso, por ejemplo, yo me estaría perdiendo de todos los updates de 5.2 en adelante. 5.1 es el mínimo y nunca me va a traer 5.2. De otra forma, si yo quisiera, pudiera decirle desde la 5.1.0 y le puedo decir operadores lógicos. Le puedo decir mayor o igual que 5.1.0 y eso sería todas las versiones desde la 5.1.0, incluido versiones mayores. La 6 también me la va a traer. Entonces, si quiero restringir eso, puedo poner una coma y decir menor que 6.0.0. De esa forma defino un rango en el que quiero que opere esta dependencia. Desde la 5.1.0 en adelante, nunca llegar a la 6.0. Hay una forma más fácil de definir este tipo de rangos que está asociada a la versión semántica. Hay dos caracteres. El que se usa más habitualmente es el que genera Composer automáticamente, que se llama caret, que es este carácter. Y en el mismo caso yo diría 5.1 o 5.1.0, por ejemplo. Da igual. ¿Qué hace eso? Eso dice, esta dependencia es versión semántica. Entonces voy a descargar menor y patch respetando la versión mayor que me dijeron. Y desde la versión inicial que escribí ahí. Es decir, esto va a bajar 5.1.0. Si sale 5.1.1 va a bajar 5.1.1. Si sale 5.2.0 va a bajar 5.2.0. 5.3 también, 5.4. Nunca va a saltar a la 6. Respeta exactamente lo que estábamos hablando de versión semántica. Y el otro... y podemos aclararlo así también. Podemos no aclarar el patch, que da exactamente igual. Va a bajar la mejor de 5.1 y si hay 5.2 también y 5.3 también, pero nunca la 6. El otro carácter es este, que se llama tilde, que en la sintaxis que acabo de escribir es exactamente igual que el caret. Es decir, va a bajar 5.1, va a bajar 5.2, 5.3, todas las 5.3, 5.4, 5.5, nunca va a pasar a la 6. Pero el tilde se comporta diferente cuando le agregamos el número de patch. El tilde en este caso va a bajar 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, va a bajar 5.1 todas, pero nunca va a pasar a 5.2. Es mucho más fácil entenderlo así, por ejemplo, que diciéndolo teóricamente, pero lo que hace es tomar el número siguiente al que está definido. Es decir, este varía, pero este ya no. Si yo le borro el 0, este varía, pero este ya no. Para hacer la vida más fácil, traten de usar el caret y siempre adhieran a versionamiento semántico. Bueno, hicimos Composer init y ahora tenemos un proyecto de Composer. Hicimos Composer install y tenemos descargadas nuestras dependencias. ¿Qué pasa si queremos actualizarlas? ¿Qué pasa si yo creo que, o me enteré por Twitter o me enteré por el GitHub del desarrollador que salió una nueva versión de una de las dependencias? ¿Yo cómo actualizo? Hay un comando que se llama Composer update. Composer update puede recibir un parámetro más, que es cuál es la dependencia que quiero actualizar.
Y en este caso le puedo decir illuminate container. Si yo no le digo exactamente cuál es la dependencia que quiero actualizar, Composer Update va a tratar de actualizar todas las dependencias que tengo configuradas. Tengan cuidado con eso, porque quizás necesitan probar muchas partes de su código para verificar de que todas las dependencias que se actualizaron siguen funcionando. Siempre es mucho más práctico actualizar solamente la dependencia que queremos actualizar porque necesitamos una nueva funcionalidad o porque queremos estar al día con los bugs, fixes o lo que sea. Entonces, Composer Update recibe un parámetro que es la dependencia y si no se lo damos va a actualizar todas. Mientras no usemos Composer Update y usemos Composer Install, recuerden que siempre Composer va a leer el lock, va a leer las versiones congeladas. Así que si ustedes comparten un proyecto con otros programadores, Composer Install va a ser lo que hagan más habitualmente. Composer Update es solo para actualizar versiones y no para traerlas. Si ustedes empiezan un proyecto, siempre es Composer Install. Hay un comando que es Composer Require. Composer Require le podemos decir cuál es la dependencia que queremos empezar a usar y nos va a buscar la mejor versión disponible en base a las que ya tenemos. Vamos a requerir otro paquete de Laravel. Vamos a hacer Composer Require de illuminate/database. Composer va a leer nuestro archivo de Composer.json, va a ver qué dependencias bajó y en base a eso va a poder evaluar esto y ver cuál es la mejor combinación de dependencias para lo que ya tenemos. Fíjense que ya descargó todo. Hay un montón de mensajes de sugerencias que nosotros en Composer podemos configurar qué le sugerimos al desarrollador que está usando esta librería para hacer otras cosas. Pero fuera de eso, si subo un poco, vamos a ver qué es lo que bajó. Bajó Symfony Translation en la versión 2.7. Bajó Nesbot Carbon en la versión 1.20. Daniel St. Jules Stringy, Doctrine Inflector, Illuminate Support, Illuminate Database. Recién ahí, después de haber bajado todas las dependencias, pudo bajar el que le pedí yo. Y si volvemos a el código, en el Composer.json, vamos a ver que tenemos dos dependencias. Container en 5.1, Database en 5.1. Composer no va a guardar las dependencias de las dependencias en nuestro archivo Composer.json. Cuando nosotros quitemos una dependencia, va a comparar el resultado y va a quitar todas las que también ya no se necesitan. Pero mientras tanto, solo guarda en el require lo que nosotros necesitamos. Aparte de manejar las dependencias, Composer tiene una implementación de un autoloader. El autoloader que implementa Composer está adherido al estándar PSR4 y podemos usarlo justamente para hacer autoload de nuestras clases sin necesidad de nosotros programarlo. ¿Qué significa autoloading? Autoloading es en base a una convención de el namespace y el nombre de la clase, donde buscar el archivo que define a esa clase. Es decir, vamos a un ejemplo. Yo voy a escribir aquí autoload y le voy a decir que voy a usar el estándar PSR4. Ahora, voy a definir un namespace y voy a definir una carpeta. El namespace va a ser Platzi. Y siempre que defina namespace tengo que terminar con doble contrabarra. Y la carpeta va a ser app. Y voy a terminar con barra. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo a Composer, si encontrás alguna clase que es del namespace Platzi, búscala en la carpeta app. Si yo ahora creo una clase, que la voy a crear en la carpeta app, vamos a hacer esa carpeta, app, y vamos a crear una nueva clase. Vamos a ponerle foo y la vamos a poner en el namespace Platzi. Class foo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Yo adhiero a la convención de PSR4, al estándar definido como PSR4. Entonces, como yo adhiero a eso y respeto que en lo que yo le configuré a Composer, es decir, en el namespace Platzi,
va a estar en la carpeta app. De esta forma, Composer ya sabe cómo cargar mis clases. Entonces, como le digo a Composer que genere el autoloader, hay un comando. En realidad hay 3 comandos, pero son iguales. Se llama Composer dump autoload. Si se fijan, Composer install y Composer update ya lo ejecutan. Si ven la línea anterior, cuando habíamos ejecutado Composer install, había generado los autoload files. Eso es porque los desarrolladores de las librerías también usan estos estándares de autoload para decirle a Composer cómo encontrar las clases de la librería. Entonces nosotros definimos el autoload de nuestro proyecto y a la vez las librerías definen los autoloads de cada una de ellas. Así como les dije que existe dump autoload, existe Composer dump autoload, todo junto. Y el que yo uso habitualmente, que es más fácil, Composer dump. Cualquiera de esos 3 es igual, hacen exactamente lo mismo, que es leer la configuración de autoload y generar las reglas internas de Composer para cómo cargar esas clases, particularmente las que yo configuré del namespace Platzi en la carpeta app. Vamos a usar la otra forma de empezar un proyecto con Composer, que es basándonos en un esqueleto de aplicación. En general, los frameworks nos ofrecen un esqueleto para poder empezar más rápidamente a usarlos. Laravel tiene un esqueleto en el paquete que se llama Laravel/Laravel. Así que vamos a usar el comando Composer create project para crear un proyecto esqueleto de Laravel. Volvemos a la consola y voy a escribir Composer create project Laravel/Laravel, que es el esqueleto, y luego le tengo que dar un nombre a ese proyecto. Le voy a poner ejemplo Composer Laravel. Ahora Composer va a bajar el esqueleto y luego va a instalar todas las dependencias que ya vienen preinstaladas en ese esqueleto. En general, en este caso Laravel va a tener una dependencia muy clara, que es Laravel Framework, pero aparte quizás nos trae dependencias como un framework de testing o un framework de mocks o cosas así. Y recuerden, va a instalar las dependencias del framework y las dependencias del framework y etc. Así que quizás baja un montón de paquetes en ese momento. Por último, fíjense que en la instalación se ejecutaron algunos scripts. Después de haber ejecutado el autoload, ejecutó script, por ejemplo, clear compiled o optimize. Esto lo podemos usar para configurar Composer para que ejecute ciertos scripts cada vez que pasan ciertas cosas, cada update o cada install o cada paso de Composer. Esto es muy común en los frameworks y podemos nosotros usarlo también desde el archivo Composer.json. Eso es más o menos todo lo que vamos a ver en Composer. Recuerden, Composer install, Composer update en el día a día y Composer.json y Composer.log como los archivos principales que están involucrados en todo esto. Todo lo que acabamos de ver es parte del curso de PHP con Laravel de Platzi que pueden encontrar en platzi.com/php.